En este año hemos empezado una serie de sermones que responden a un tema que vamos a estar trabajando durante el año. ¿Y ese tema que vamos a estar trabajando durante el año cuál es? Bien, una que está despierta. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar durante el año? Fe en acción. Vamos a ver cómo es esa fe genuina que tiene la capacidad de producir obras. Nosotros no creemos que para acercarse a Dios hay que hacer obras. No, todo lo contrario. Nuestras obras nunca van a alcanzar para ganar nuestra salvación y estar bien con Dios. Él es el que hizo el trabajo, Él es el que hizo la obra. Pero aquellos que somos parte de la familia de Dios y que tenemos una fe genuina, ¿qué pasa con esa fe? Esa fe produce obras. Y para ello empezamos trabajando el año con un hombre de fe que es Nehemías. Así que voy a invitarle a que pueda abrir su Biblia en el libro de Nehemías. Es un libro del Antiguo Testamento, viene después del libro de Esdras. Y estuvimos considerando los domingos pasados el capítulo 1 y una parte del capítulo 2. Hoy vamos a seguir adelante en descubrir cómo esta fe genuina que tenía Nehemías fue capaz de producir resultados que cambiaron la historia del pueblo de Dios. So please turn your Bibles to Nehemiah chapter 2. And we'll begin reading in verse 11. Vamos a empezar leyendo en el verso 11 del capítulo 2. Pero antes de leer, el título del sermón de esta mañana es Cuando la fe entra en acción. Y lo que nos vamos a estar preguntando en esta mañana tiene que ver con qué pasa, cuáles son los resultados de una fe que empieza a trabajar y accionar. ¿Cuántos de ustedes esta mañana han viajado en avión? A ver, levanten la mano. ¿Viajaron en avión alguna vez? Bueno, muy bien, casi todos. Cuando estamos en un avión, en un airplane, ¿qué pasa? Bueno, durante el vuelo generalmente no hay ningún problema. Uno va ahí tranquilo, si no hay turbulencia, ahora está ahí, y ve la señal del capitán que dice abróchese su cinturón, y nadie se lo quiere abrochar porque nadie sabe para qué, si el avión va ahí tranquilo. Pero hay un momento crítico que yo me he dado cuenta en los distintos viajes que hemos hecho, que es cuando el avión va a aterrizar. El avión viene volando y la gente está ahí viendo películas, haciendo cosas, los nenes lloran, Francesca llora, corre por el pasillo, todo eso mientras el avión está en el aire. Pero cuando el avión va a aterrizar, ¿qué pasa? Los flight attendants, las azafatas y los aeromozos, se apresuran para acomodar todo, ver que usted tenga su cinturón abrochado, van, se sientan, toman posición porque el avión va a aterrizar. Ahora me he dado cuenta que la gente todavía sigue un poco ahí haciendo sus cosas, todo, pero llega un momento, me he dado cuenta, que cuando el avión viene bajando, de repente se produce un silencio sepulcral en el avión. El bebé ya no llora más, milagrosamente uno no sabe por qué. No hay ni una azafata ahí dando vuelta. La persona que estaba acomodando su bolsa ahí en el overhead bins ya no está. Y se produce un silencio. Ese es el silencio en el momento en el que el avión, ¿qué va a pasar? Con la rueda del tren de aterrizaje va a tocar la tierra. ¿Lo notó usted? Que todos se quedan callados. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ese momento todo iba bien. Bueno, más o menos el vuelo es así. Pero el aterrizaje es un punto crítico. Porque usted no sabe si el piloto ese día se tomó una cerveza, a ver cómo va a aterrizar. Un poquito que aterrice mal puede terminar en un accidente. Usted no sabe si el ingeniero que estuvo haciendo el control de calidad de la rueda hizo bien su trabajo y esa rueda puede resistir el impacto. Entonces, es una cuestión de fe ahí. Y la gente se queda en silencio. ¿Por qué? Porque ya no tienen más el control de nada. Ni siquiera el piloto. El piloto, bueno, hace lo que tiene que hacer y espera que el avión aterrice. Bueno, ¿saben qué? Lo que quiero que hagamos en esta mañana tiene que ver un poco de qué pasa cuando esa fe que nosotros tenemos, bueno, yo hago esto, leo la Biblia, voy a la iglesia, y pareciera que, bueno, está bien, está todo calmo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe
cuando la fe toca la realidad de tu vida? ¿Qué pasa cuando la fe toca la realidad de mi vida? ¿Qué pasa ahí? Vamos a verlo en esta historia, en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 11. Nehemiah chapter 2, verse 11. Para que lo sigamos todo. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Notemos todos los verbos que empiezan a ver aquí. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Versículo 15, verse 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Si ustedes recuerdan conmigo, el pueblo de Dios había sido llevado en captiverio. Jerusalén había sido destruida. Había venido un primer contingente a tratar de restaurar la ciudad, pero habían intentado hacer la obra. La obra se había parado, eso lo pueden ver en Esdras en el capítulo 4. Y viene Nehemías, después de todo lo que Dios empezó a hacer en su corazón. ¿Se acuerdan que él oró, ayunó, que tuvo una carga espiritual? Esa carga espiritual lo llevó a tener una consagración espiritual, decirle al rey, envíame. Hizo los planes, ¿se acuerdan que vimos? Vio su agenda, bueno, esto necesito, esto voy a cambiar. Pero hasta ahí eran todos planes. Ahora es cuando Nehemías está en la realidad. Ahora es cuando todo eso que él oró, todas las gestiones que hizo delante del rey, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Es como ese avión que va aterrizando. Mientras viene aterrizando, el piloto va haciendo planes, la aeromoza hace planes, usted se pone el cinturón. Pero ¿qué pasa cuando la rueda del avión toca el piso de la pista? Aquí Nehemías está tocando con su fe el piso de la realidad a la cual él ha sido enviado por Dios. Y como les dije anteriormente, la pregunta que este texto intenta responder tiene que ver con qué sucede cuando la fe entra en acción. ¿Cuáles son las cosas que pasan tangiblemente y que vemos cuando llega el momento en que nuestra confianza en Dios toca la realidad? Todos creemos en Dios, pero cuando esa fe hay que aplicarla en algo concreto, ¿qué pasa? La fe de muchos se quiebra y se cae. ¿Por qué? Porque no era una fe genuina. Pero ¿qué pasa en la realidad cuando una fe es genuina y de verdad? De acuerdo al texto que hemos leído, en primer lugar, cuando una fe genuina entra en acción, nos lleva a observar. Si nosotros notamos del versículo 11 al 16, hay una tonelada de verbos, un montón de acciones. Pero estas acciones que está haciendo Nehemías, entrar, salir, dar la vuelta, levantarse, dejar la cabalgadura, seguir, tienen que ver con observar el estado del muro de Jerusalén. Nehemías pudo haber llegado, ya había hecho sus planes con el rey, ya tenía todo planificado, Dios lo estaba enviando, pudo haber llegado y dijo, bueno, ahora nos vamos a poner a trabajar. Pudo haberse juntado con el pueblo, haberle dicho, vamos a trabajar, pero ¿qué es lo primero que Nehemías hace? Primero se pone a observar. Observa cuál es el problema que tiene que resolver. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 que llegó a Jerusalén y se quedó 3 días ahí. Nehemías llegaba como el gobernador de Jerusalén. Ya había sido señalado por el rey para ser el nuevo gobernador. Imagínense, ven que entra con los caballos, con la escolta, el nuevo gobernador. Y la gente quiere saber, bueno, ¿qué va a hacer en los próximos 100 días? ¿Ah? ¿Cuáles van a ser las leyes que va a proponerle al Congreso a Nehemías?
La gente tiene expectativas. ¿Qué va a hacer este nuevo dirigente? ¿Y qué hace Nehemías? 3 días se queda ahí tranquilo. Tenía mucho jet lag de venir de Susa a Jerusalén. Pero aprovecho esos 3 días para observar. Y lo primero que hace este hombre de fe, que tiene una fe genuina, la fe en acción lo lleva a él a observar, a ver el estado de la muralla, a ver cuáles son los puntos más difíciles. Había lugares por donde no se podía ni pasar. Lo que Nehemías nos está enseñando es que la fe en acción no es lo mismo que la imprudencia. Cuidado. Cuando nuestra fe toca la realidad y empieza a generar cambios, lo genera siempre desde la prudencia. Por eso Nehemías se tomó el tiempo para observar el problema que Dios lo había mandado a resolver. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos en nuestra vida y pensamos que tenemos la fe que Dios nos ha dado y pensamos que nuestra fe es genuina, nosotros en general hablamos mucho y escuchamos poco. En vez de tomarnos el tiempo para ver cuál es la situación del hermano, lo vemos ahí, seguro que le pasa esto porque este hermano hizo esto. Y asumimos. Y vamos, lo agarramos el domingo porque ya estuvo maquinando toda la semana cuando lo agarre el domingo. Y lo ve el domingo y el pobre hermano entra y usted va y le dice algo. Y usted piensa que está ejercitando su fe porque va y le dice algo para corregirlo, pero en realidad usted se olvidó un paso previo, que es observar y escuchar. Antes de Nehemías ir a decirle, esta es la solución, se tomó el tiempo para observar y ver cuál era el problema. Nosotros somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para solucionarle la vida a la gente. Como se sienten a veces los recién casados cuando van a la casa de los padres, y la suegra le dice, no le hagas la comida así, mijo, porque le gusta así, le quiere resolver la vida a la nuera. ¿Y la nuera qué le pasa? Se enoja. Vamos, mujeres, no digan que no se enojan ustedes, sí. ¿Y por qué? Y porque te dan un consejo cuando nadie conoce la realidad de tu vida. Y eso nos enoja. A veces vemos a alguien tatuado y entra por la iglesia. Esta persona seguro. Usted no puede entrar con un tatuaje en la iglesia porque eso no es de Dios. Pero nos tomamos el tiempo para escuchar su historia, para escuchar su vida. Qué rápido que somos para adelantarnos a asumir cosas. Esposas, esposos, cuando pasa algo, nos tomamos el tiempo para escuchar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a ver qué pasó. Cuéntame, ¿por qué hiciste esto? O directamente salimos a decir, siempre lo mismo con usted. Siempre lo mismo contigo. Sí, yo sé, siempre hace lo mismo, siempre, siempre, siempre. ¿Qué hacemos al otro? No nos interesa ver cuál es la realidad de su vida y cómo nosotros podemos edificar su vida. Lo que estamos haciendo nada más es impartir un juicio. Por eso la palabra de Dios nos muestra que cuando la fe entra en acción, es una fe que comienza observando, escuchando. Cuando miramos a la gente que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que estamos pensando? Esta gente no tiene salvación. No, ese vecino no tiene ninguna oportunidad, ese no se va a convertir nunca. Pero ¿sabe que ese vecino, por más malo que sea, quizás está en una pandilla, no sé, pongamos un ejemplo, aunque esté en una pandilla, tiene una historia de vida, es el hijo de alguien, es la hija de alguien. Algo le pasó en su vida. ¿Cuánto tiempo nos tomamos nosotros en escuchar antes de traer una solución a la gente? Sin lugar a duda, una fe genuina nos lleva a observar. En segundo lugar, leamos el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Después de observar todo esto, Nehemías se dirige al pueblo y le dice, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas al fuego. Ahora, la fe de Nehemías es una fe que cuando entra en acción lo primero que hace es escuchar y observar. Pero en segundo lugar, es una fe que lo lleva a él a hablar la verdad, a decir la verdad. No es que Nehemías va y le dice al pueblo de Israel,
¿saben qué? He observado cómo está toda la situación, pero ¿saben qué? No se hagan problema. Ustedes están perfectos. Estamos bien, que el mundo se haya caído no hay ningún problema. Podemos seguir nuestras vidas como si nada. Nehemías le pudo haber dado un discurso de político. No, no se hagan problema, esto no es ningún problema. Nosotros vamos fantástico. Pero todo el mundo veía que las cosas no estaban bien. Pero quizás nadie se animaba a decirlo. Después que Nehemías observó la situación, entendió qué estaba pasando. Ahora él tiene un conocimiento de causa para ir y hablar la verdad. Pero que no es que Nehemías ya sabía que el muro se había caído. Claro, lo escuchó de un reporte, pero lo escuchó de un tercero. Nehemías lo tenía que ver por sí mismo. Y eso le dio la autoridad para ir a decir, pueblo de Israel, estamos mal. La fe en acción no es una fe que cuando hay cosas que corregir, nosotros lo escondemos. Bueno, no, en realidad estamos bien, no te preocupes, esto es una cosita minúscula, nadie se va a dar cuenta, sigue adelante. No, es una fe que nos lleva a hablar la verdad el uno para con el otro. Y esto no es solamente un principio del Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Fíjense esto. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, miren lo que el apóstol Pablo nos enseña. Desechando la mentira, o también se puede traducir como la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Una fe genuina no es solamente una fe que nos lleva a observar, a entender la situación, pero es una fe que nos lleva a hablar la verdad. Ahora, es una fe que nos lleva a hablar en amor. Porque cuando Nehemías le dice, hermanos, ven la situación en la que estamos. Nehemías dice, este problema no solo les afecta a usted, este problema me afecta a mí también. ¿Y saben qué? Yo estoy acá para ayudarlos a que juntos lo cambiemos. ¿Cómo sabemos cuando alguien nos habla la verdad en amor? Cuando la persona que nos confronta con la verdad de Dios está dispuesta a ayudarnos y a decirnos, ¿sabes qué? Esto en tu vida está mal, lo tienes que corregir, pero ¿sabes qué? Estoy para ayudarte. Cuando alguien viene y dice, usted está mal, usted está equivocado, tiene que arrepentirse, quizás sea verdad lo que nos están diciendo. Pero una verdad que no viene en amor. ¿Por qué? Porque no hay compromiso de la persona de ayudar al otro a avanzar de la situación negativa a una situación positiva. Y el apóstol Pablo nos dice, desechemos la mentira, porque yo podría, tú ves a tu amigo, tú sabes que tu amigo está mal, que está haciendo las cosas mal, ¿y cómo puede ser falso? No diciendo nada. Usted ve que su hijo está haciendo algo mal y dice, bueno, pero yo no le voy a decir nada porque no quiero molestar. Hermano, está siendo falso. Porque usted está viendo algo que tiene que ser cambiado, modificado, que está arruinando la vida de esa persona que usted ama y usted no dice nada. Por eso el apóstol Pablo dice, desechando la falsedad, la mentira, hablad verdad. Ahora la verdad tiene que ser hablada en amor. No tenemos el tiempo hoy, pero Hechos capítulo 20, Hebreos capítulo 3 nos hablan de estar constantemente amonestándonos los unos a los otros. Miremos en Hechos en capítulo 20, en el versículo 31, el apóstol Pablo en su despedida en la ciudad de Mileto con los efesios les dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de qué, de inspirarlos y pegarle una palmadita en la espalda a cada uno. No cesé de amonestarlo a cada uno con lágrimas. Imagínense que su pastor le toca la puerta todos los días y le dice, arrepiéntese, cambie, por 3 años, con lágrimas. Usted ya me hubiera corrido hace rato, o se hubiera cambiado de casa. ¿Ah? Pero el apóstol Pablo estuvo 3 años
con los efesios amonestándoles, no, esta no es la forma de vivir, esta es la forma de vivir. No, no hagas esto, tienes que hacer esto otro, hablándoles la verdad con lágrimas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros rechazamos a la gente que nos dice la verdad. ¿Por qué? Porque es verdad. Y nos duele. Y nos duele. Entonces, ¿qué hacemos? Nos alejamos. ¿Y con quién nos juntamos? Con aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. A los jóvenes. Les ruego por las misericordias de Dios que escuchen a sus padres. Porque tus amigos, los de tu grupo, no tienen ni la experiencia, ni la sabiduría, ni el encargo divino que Dios le ha dado a tu papá y a tu mamá para guiarte en la vida. Tus amigos no tienen eso. Y claro, tus amigos te van a decir, sí, está todo bien. ¿Quieres tener esta novia? Sí, ten esta novia, tus papás que saben. Pero tus padres te están diciendo, no te cases con esa chica. Tu padre te está diciendo, no te juntes con ese chico. ¿Y tú qué haces? Bueno, no, yo me voy a juntar con las personas que me dicen lo que quiero escuchar. Pero después las cosas van mal. ¿Y qué pasa? Las cosas van mal y después cuando las cosas fueron muy mal, tú vuelves a tus padres y dices, ¿saben qué? Tenía razón, pero hay un problema. Ya es tarde. Ya arruinaste tu vida. Y tienes que empezar desde cero con un montón de complicaciones. Qué sencillo hubiera sido haber escuchado la verdad de tus padres. ¿Qué pasa cuando un maestro de escuela bíblica nos confronta? ¿Qué pasa cuando yo los confronto? Hay personas que a veces les confronto y no quieren venir más a la iglesia. Entonces, ¿a dónde quieren ir? ¿A escuchar qué cosa? Si el pastor, el líder de jóvenes, nos confrontan con la verdad de la palabra de Dios y nosotros no queremos escuchar, ¿a dónde vamos a ir? Una fe que entra en acción es una fe que comienza observando, pero es una fe que nos lleva a hablar la verdad. Por eso si ve usted que su hijo, su nieto, está tirando su vida a la basura, no diga, bueno, que sea lo que Dios haga. Vaya y háblele la verdad, en amor, diciéndole, hijo, hija, nieto, nieta, aquí estoy. Déjame que te enseñe, déjame que te ayude. Hay un mejor camino para ti. Si usted ve a su amigo, a su amiga, a su hermano, a su hermana en la iglesia, destruyendo su vida, confróntelo con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no queremos confrontar a la gente, ¿por qué? Porque en nuestra vida hay tanto pecado que ese mismo pecado nos silencia. ¿Pero qué le vas a decir tú al hermano si mira todos los pecados que tú tienes? ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de renunciar a esos pecados, no, vamos a amar esos pecados y nos vamos a ¿qué? A callar. Porque el pecado ataca nuestra conciencia. Cuidado. Una fe que entra en acción es una fe que nos lleva a observar, pero es también una fe que nos lleva a hablar la verdad. Avancemos porque se nos acaba el tiempo. En tercer lugar, una fe que entra en acción es una fe que nos lleva a trabajar. Leamos juntos el versículo 17. La segunda parte dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjense que Nehemías empieza observando, su fe en acción es una fe que primero observa, después habla la verdad, no al revés. No es que voy a hablar la verdad y después observo, no. Primero observo, hablo la verdad. Y en tercer lugar, me pongo a trabajar. Nehemías le pudo haber dicho, miren, ¿he observado cómo está la muralla? La muralla está caída, estamos mal, estamos en oprobio, que Dios los ayude, adiós. Se toma el siguiente avión y se vuelve a Susa. ¿Pero qué hace Nehemías? Vamos a trabajar. Hermanos, ¿saben por qué muchos de los jóvenes están alejados y no quieren saber nada con las cosas de Dios? Porque nosotros somos buenos hablándoles. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto. Pero no somos buenos trabajando. No nos ponemos a la par de ellos. Mira, vamos juntos. Se nos va la paciencia, la perdemos. ¿Sabes qué? No lo culpo. Pero una fe que entra en acción es una fe que nos lleva a observar, que nos lleva a hablar la verdad, pero que nos lleva a trabajar y a trabajar juntos. Los verbos que están en este versículo son
venid, o sea, levántense y nos pongamos a trabajar. No se puede trabajar desde la cama, salvo que usted trabaje, no sé, en un trabajo remoto, con la computadora, en cuyo caso, dígame a dónde aplico a su compañía. Pero ¿verdad que no se puede trabajar desde la cama? ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarse. Hay que levantarse. Ahora, lo que Nehemías los llama a trabajar no es decir, bueno, vamos a tratar de cambiar las cosas. Nehemías sabe que los profetas ya habían dicho que Israel iba a ser tomado en cautividad a causa de su pecado, era una sentencia irrevocable de Dios, pero que todos los profetas siempre habían prometido una vuelta. Estos exiliados volverían a Jerusalén. Y Nehemías lo sabe eso. Nehemías sabe que está en el plan de Dios que estos exiliados vuelvan ahí. Entonces, ¿por qué es que a Nehemías le dicen vamos a trabajar y levantemos el muro? Porque, bueno, tenemos la esperanza de que lo que nosotros hagamos funcione. No, porque está en el plan de Dios que esto ocurra. Él ya nos ha dado la victoria porque ya nos está trayendo la cautividad y este muro se va a levantar. Es decir, el llamado de Nehemías es un llamado a trabajar en victoria, en victoria. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 4, verso 35, por boca de Nabucodonosor. Escuchen esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el Señor hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si Dios había determinado para este pueblo levantar las murallas, Nehemías decía, trabajemos, porque ¿quién le va a decir a Dios qué haces? El llamado de Nehemías es un llamado a trabajar en victoria. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Si consideramos 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero escuchen esto, mas gracias sean dadas a Dios, ¿quién qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se lo estoy inventando, que no ves que lo estamos leyendo juntos. No me enojo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, porque tenemos la victoria, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que ¿qué? Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted abre la Biblia en su casa y se la enseña a sus hijos, no es en vano. Cuando usted le da un consejo a su hijo, aunque su hijo lo deteste, no es en vano. Cuando usted viene acá con 10 grados bajo cero a servir con los niños en la sala cuna, impartir la lección bíblica a los niños, a los jóvenes, poner el micrófono, tocar una tecla, ese trabajo no es en vano. Es un trabajo que hacemos en victoria. Por eso el apóstol Pablo también dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Miren, no nos confundamos. La salvación no es por obras, es por la fe, es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Dios hace todo el trabajo. Pero el apóstol Pablo va a seguir en ese capítulo 3 de Corintios, diciendo que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios y edificar. Y algunos van a edificar con madera, heno, hojarasca, que se va a quemar todo. Pero otros van a edificar con piedras preciosas. La pregunta es, ¿estamos trabajando para el Señor? ¿Estás trabajando en tu casa, con tu familia? Papá, mamá. ¿Estás trabajando con tus amigos en la escuela? ¿Estás trabajando en la iglesia sirviendo a Dios? No se puede trabajar desde la comodidad de la casa. Hay que arremangarse las manos. Nehemías lo estaba llamando al pueblo a picar piedras y ponerlas en un muro. Miren qué hermoso el trabajo que tenían. Nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por último, una fe que entra en acción nos lleva
a resistir la oposición. Miremos juntos el versículo 19. Nehemiah chapter 2, verse 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, estos son todas naciones enemigas del pueblo de Dios, hicieron que escarnio de nosotros, se burlaron y nos menospreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, está tomando el lenguaje de Daniel, si ustedes lo notan, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En cuarto lugar, una fe que entra en acción, no solamente una fe que observa, que nos lleva a hablar la verdad, que nos lleva a trabajar, pero finalmente es una fe que nos lleva a resistir la oposición. A resistir la oposición. Me gusta porque Nehemías pinta al enemigo con estas preguntas. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué es esto que están haciendo ustedes? Me hace acordar a Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, el encuentro de Eva con la serpiente. Así que Dios les dijo. El enemigo ataca con dos cosas. Duda, en primer lugar. ¿Pero estás seguro que ustedes pueden hacer esto? Y en segundo lugar, con menosprecio, con burla. No, pero ustedes no pueden hacer nada. Si miren los flacuchines que son, qué flaquitos que son, que van a levantar un muro ustedes. Ja, 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 ja. Miren, hermanos, cuando alguien nos habla con sarcasmo, cuando alguien nos habla burlándose de nosotros, cuando alguien te habla despreciándote y menospreciándote, eso no viene de Dios. El enemigo, ¿qué está haciendo? Despreciando, burlándose y poniendo duda. Entonces cuando usted escuche, pero ¿tú qué te crees que eres? ¿Que eres un santulón? ¿Que ahora vas a la iglesia? Pero ¿eso viene de Dios? No, eso viene del diablo. Lo que tenemos que hacer es responder como Nehemías. Lo que tú me estás diciendo no me importa, porque tú no tienes ni parte ni arte en la familia de Dios. Dios está haciendo una obra conmigo y Él la va a completar. Así que yo no recibo eso que me dices. Ahora tenemos que pensar también en nosotros mismos. ¿Hablas con sarcasmo? Para mucha gente ya se hizo un hábito. Hablar con sarcasmo, burlarse del otro. Cuando tengo un conflicto con el otro, en vez de tratarlo de una forma adulta, ¿qué hago? Lo menosprecio, trato de humillarlo. Esas no son armas de la fe. Esas son las armas del enemigo. Por tanto, hermanos, como el apóstol Pablo le decía a los efesios, yo los exhorto a ustedes, dejen esas armas. Dejen las obras de la carne y revístanse ¿con qué? Con la armadura de Dios y la obra del Espíritu. Porque uno puede decir la verdad sin herir ni lastimar al otro, sin menospreciarlo y humillarlo. ¿Cuántas personas hay que en su infancia han vivido humillación constante? Eres un inútil, no puedes hacer nada bien, eres una desgracia. ¿Sabes las heridas que provoca eso en una persona? Pero Nehemías le responde no diciendo yo puedo, sino diciendo el Dios de los cielos. El Dios de los cielos me ha encomendado esto y nos vamos a levantar y vamos a edificar este muro. Por eso cuando recibas los ataques del enemigo, como dice la palabra de Dios, hay que resistir al enemigo. Cuando vengan esas voces de quién crees que eres, en realidad crees que vas a poder hacer esto, en realidad crees que vas a poder llegar al matrimonio virgen, en realidad crees que cuando empiezas a escuchar todas esas preguntas, responde con la palabra de Dios. El Dios de los cielos me ha redimido por Cristo Jesús y me ha dado una nueva identidad. Y Él ha ganado la victoria para mí. Porque Él ha ganado la victoria para mí, yo decido creer lo que Él dice y no lo que usted dice.